que él convocó un grupo para matar, él quiso matar, fue hasta con pistola y todo, y fue armado con arma blanca también, que me lesionan una mano, tengo varios machetes en todo el cuerpo. Saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur. Señores, hoy es jueves 26 del mes de octubre del año 2023. Damos gracias a Dios, el Todopoderoso, que nos permite estar aquí nuevamente con todos ustedes. Señores, nosotros le hicimos una entrevista a un joven que salvó su vida milagrosamente. Está vivo para un fin, como decimos nosotros. Luego de recibir varias heridas en distintas partes del cuerpo, heridas de arma blanca, que se las propinaron unas personas, ante las cámaras de Las Calientes del Sur, el joven Gustavo Muñoz Moreta nos narró la situación por la que atravesó el pasado domingo, mientras se encontraba en un establecimiento comercial. Llegó una persona, según narra él, con la cual él había hecho un negocio. Le había tomado un dinero prestado. Supuestamente ya le debía solamente 1,500 pesos. Él dice que le cogió 6,000 pesos prestados. Y que cuando le debía solamente 1,500 pesos, la persona fue a cobrarle los 1,500. Y él le dijo a la persona que le dé un momento, que estaba esperando que le entregaran un dinero. Y supuestamente, según dice él, en ese momento se produjo una discusión. La persona se fue, luego volvió armada. Y supuestamente sucedió lo que sucedió, según nos narró él, ante las cámaras de Las Calientes del Sur. Vamos a escuchar lo que nos cuenta el nombrado Gustavo Muñoz Moreta, un joven de 32 años de edad que, según nos dijo, él se dedica al trabajo de construcción y carpintería, creo que fue que nos dijo. Vamos a escuchar lo que nos dice Gustavo Muñoz Moreta. Escuchemos. ¿El nombre tuyo cuál es? Gustavo Muñoz Moreta. Gustavo, cuéntanos lo que tú quieres denunciar. No, yo quiero denunciar él convocó un grupo para matar, él quiso matar, fue hasta con pistola y todo, y fue armado con arma blanca también, que me lesionan una mano, tengo varios machazos en todo el cuerpo. Cuando tú te refieres al combo, ¿a quién tú te refieres? ¿Quiénes son? Bueno, el acto del combo Chobo, que él fue el que convocó todo. Te amo. El otro es, pues se me va el nombre, Roselo. ¿De dónde son esa gente? Bueno, ellos son de allá de Los Mojados, de ahí todo. ¿Pero de dónde viene ese conflicto entre ustedes? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es la raíz del asunto? No, la raíz del asunto, ya yo estaba soldándole un préstamo que ya yo le debía, ya lo estaba soldando, ya yo lo que le debía eran 1,500 pesos. Entonces en el momento que él me cobra, yo estoy esperando un dinero ahí mismo sentado, compartiendo, como yo soy de ahí de la zona, compartiendo con mis amistades. Y estoy esperando ahí que me traigan un dinero para entregarle la parte de él. Y yo seguí tranquilo. Pero él estaba incómodo y me fue arriba. Después que me fue arriba, no se contuvo. Mandó a buscar a su gente y fue y buscó una pistola. Gracias a Dios que yo me moví como pude, se la logré dominar. Pero los demás me entran y mire cómo me pusieron. ¿Cuándo sucedió esto? Eso fue el domingo, como en eso de las 9, así de la noche. El domingo. ¿Dónde sucedió esto exactamente? Eso fue en el colmado Mari, allá abajo en la avenida. En la avenida.
Entonces tú dices que tú le debías un dinero a estas gentes. No, a ellos no, al actor, que es Chobo. ¿El Porque Chobo él es fue- prestamista? Sí, él fue que convocó todo. Pero ustedes no tenían algún otro inconveniente No, nunca, aparte de nunca, ese nunca, del dinero. nunca. Yo nunca iba a pensar que eso iba a pasar así, como nosotros, en verdad, nos hemos tratado, porque yo hasta le he trabajado a él en su casa, que le ha hecho hasta trabajo de carpintería y todo. ¿Cuánto tú le tomaste prestado a él? Bueno, nosotros teníamos una cuenta de 6,000 pesos, y yo se lo venía dando al paso, pero la cuenta que él me entregó a mí, mayormente no fue que él me la dio a mí de boca, él se la pasó al maestro, al que le estaba trabajando, y el maestro me lo pasó a mí. Pero el maestro me debía, pero yo con todo y todo, como palabra y palabra, yo como quiera siempre le daba que eran sus 1,000, sus 500, así, pero ya eran 1,500, ya estábamos ya saliendo de eso. Tú le restabas 1.500 pesos a él. Así es. Ya. Que eso no fue un préstamo mayormente de que lo cogimos así, que yo lo necesitaba, no. Fue que él se lo pasó al maestro y el maestro me lo pasó a mí. El maestro sí quedó debiéndome, pero yo, al tener palabra, yo siempre, cuando hallaba, en su misma casa, cuando yo trabajaba, le dejaba caer sus 1,000, ¿me entiendes? Así, lo que podía. Pero tú acostumbrabas a cogerle dinero prestado a él. O sea, ustedes hacían negocio constantemente. No. Yo a él lo solicité mucho porque él tiene un camión. Yo lo solicitaba para que me haga transporte, así, porque yo tengo un equipito de madera. Sí. Y él siempre, a veces me servía así, Entiendo. pero no era de que yo mayormente paraba de que en eso de préstamo, no. Pero yo te pregunto, ustedes, o sea, cuando sucedió eso, ¿ustedes estaban compartiendo en algún lugar o tú estabas sentado y ellos llegaron? ¿Cómo fue? No, Explícame eso. en la zona donde yo vivo hay un colmado que siempre tiene un buen ambiente. Sí. Y yo soy nacido y criado de ahí, eso los dueños del negocio somos como hermanos y todo amigos, y yo fui y me senté un rato ahí. Ahí, por cierto, hubieron 2 amigas mías que me regalan hasta 2 cervezas. En lo que yo estaba esperando unos chelitos que me iban a entrar ahí. Entonces ahí fue cuando ellos llegaron. Ahí fue cuando él llegó, que él llegó solo. Cuando él llegó, que me hace la pregunta, yo le digo, no, mi hermano, yo voy ahora. Y como con la música yo no oigo, o sea, él no oye ni yo tampoco. Entonces yo le digo, ven, vamos para acá para que hablemos. Cuando yo me paro, que me paro, le digo, ven, él no quiere ir. Y me tiró ahí en la boca. Ahí entonces fue cuando nos refugiamos, que no nos llegamos ni mayormente ni a tirar muy bien, porque la gente nos despegan. Entonces ahí él prendió su pasola y fue, se armó con una pistola. Entonces cuando él vino, como ya yo sé que él vino armado, ya yo lo estaba esperando. ¿Me entiendes? Para yo defenderme, porque mi vida, yo no voy a querer que me... Entonces ahí él tenía a su gente convocado, salían todos y miren el estado que me dejaron. ¿Tú le pusiste querella en la policía? Yo no he tenido el tiempo de ir a la policía como yo atado, pero sí ellos fueron allá al médico y me tomaron fotos, me pidieron nombre y todo. Y ya ellos saben más o menos el caso. Ahora estamos esperando el diagnóstico para hacer las cosas mejor orden. ¿Te dieron de ellos? Como así me intentan pullar, me tiran con la gracias a Dios se encaquilló y me dieron con la aquí un cachazo allá atrás. Pero gracias a Dios estoy vivo y recuperarme. Yo lo que quiero es justicia. La herida que tú tienes ahí en la frente fue con un En el brazo también te dieron. Sí, el brazo que está el problema fuerte. ¿Te peligró algunos nervios del brazo? Sí, el brazo me lo dejó un hilito mayormente. Te operaron del brazo. Entiendo. Entonces, ¿cuál es el llamado que tú le haces a las autoridades? No, para eso que ellos están, para estos casos, yo espero que ellos tomen carta en el asunto, que no dejen esto impune y que se resuelva con Dios. ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 32 años.
¿A qué tú te dedicas? ¿Qué tú haces? Mi trabajo es, yo pinto y trabajo carpintería también, en la área de la construcción, que ya usted sabe que no va a ser lo mismo para mí. Ya yo tengo una mala relación mayormente para el resto de mi vida ya. Entiendo. Tú me dijiste que tu nombre es... Gustavo Muñoz Moreno. Ahí ustedes escucharon la narrativa de este joven que presenta varios en distintas partes del cuerpo. Una situación triste, señores, una situación lamentable esta. Los hechos violentos, señores, se incrementan cada día más y no sabemos cuáles serán las medidas que van a tomar las autoridades, el gobierno, el Estado, para tratar de prevenir y de erradicar lo que es la violencia en nuestra República Dominicana. Los hechos violentos están a la orden del día en nuestra República Dominicana y el ciudadano, yo no sé si es que se le mete el mismo diablo cuando agarra un arma de fuego y le emprende en contra de una persona. De verdad que yo de manera particular estoy preocupado por la cantidad de hechos violentos que se registran en nuestro país. Dice el joven Gustavo Muñoz Moreta que él fue a la policía, le tomó algunas declaraciones y que se está trabajando en este caso. Ojalá y que las autoridades puedan investigar realmente lo que sucedió en este caso y que se aclare todo esto y que si hay que someter a alguien, pues que las autoridades se encarguen de esto. Dele me gusta a este video, comparta este contenido, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Participe en la rifa de una computadora laptop de última generación. Muchas gracias.